Cada línea en el mapa esconde tratos, desde compras secretas de tierras hasta acuerdos petroleros discretos. Así es como América construyó un imperio, mientras insistía en que solo era la red de contactos de América. Al terminar en el río Mississippi, miraba nervioso al otro lado, hacia la propiedad de España. La joven república incluso tenía que pedir permiso solo para bajar sus barcos hasta Nueva Orleans. Así que tanto por la tierra de los libres, resguardada de forma segura detrás del Atlántico, Estados Unidos podía observar el drama interminable de Europa, con palomitas en mano, mientras Napoleón y Gran Bretaña destrozaban el continente. Napoleón, sin embargo, necesitaba dinero urgentemente. Los cañones no son baratos, y los imperios cuestan aún más, así que miró hacia el oeste. En 1800, recuperó el territorio de Luisiana de España, listo para plantar la bandera francesa desde Nueva Orleans hasta las montañas rocosas. Pero el destino cambió. 500,000 de esclavos en Saint-Domingue, hoy Haití, reflexionaron. ¿Por qué los europeos deberían tener el monopolio de las revoluciones? Liderados por Toussaint Louverture, lucharon por la libertad y ganaron. A todos les gustan las historias de desvalidos. El imperio caribeño de Francia terminó desapareciendo, sin azúcar, dinero ni sueños de una América francesa. Pero hubo un trato que hizo todo posible. Voy a desglosar los eventos y razones que hicieron de América el imperio que es hoy. Así que Napoleón cortó sus pérdidas. Le vendió el territorio de Luisiana a Thomas Jefferson. 828,000 millas cuadradas por 15 millones, que serían unos 370 millones hoy en día. Un precio de remate por la mitad de un continente. Estados Unidos duplicó su tamaño de inmediato y el Mississippi se volvió la calle principal de América. Ya no había que decir por favor a España. Irónicamente, Jefferson tuvo que usar el sofisticado sistema financiero de Alexander Hamilton para lograrlo. El mismo que él había criticado durante años, el mismo del que Lin-Manuel Miranda rapeó. Los federalistas no estaban satisfechos con el acuerdo ni con el espectáculo de Broadway, pero tras el acuerdo ya no cuestionaron la Casa Blanca. Jefferson logró el trato inmobiliario más grande en la historia de Estados Unidos, y salió impune porque nadie realmente podía discutir con él. Tenía demasiado sentido. Pero no todas las adquisiciones de tierras parecían igual de inteligentes en papel. Entra William Seward. Todos pensaron que el secretario de Estado había perdido la cabeza cuando compró Alaska. Nieve, hielo, vacía, básicamente una gran unidad de almacenamiento congelada. Rusia estaba ansiosa por deshacerse de ella. Acababan de recibir una paliza en la guerra de Crimea y necesitaban dinero más que costa. El precio, 7.2 millones, unos 130 millones hoy en día. Los críticos lo llamaron la locura de Seward. Un cubo de hielo de varios millones de dólares, Rusia pronto se arrepintió de haberlo vendido. Tan solo 30 años después de deshacerse de Alaska, los buscadores de oro encontraron oro, transformando el páramo helado en el salvaje norte, y descubriendo que el oro no era el único tesoro bajo el permafrost. En 1968, los perforadores hallaron el gran premio, oro negro, un océano con unos 32,000 millones de barriles en reserva, el cuarto más grande del país, sin contar el gas natural, solo superado por Texas. Para un lugar que alguna vez fue considerado un error congelado, Alaska resultó ser una hielera muy rentable. Hoy en día, los ingresos petroleros de Alaska hacen que esos 72 millones parezcan un error de dedo. La locura de Seward fue una de las mejores gangas en la historia de Estados Unidos, demostrando que no todas las malas ideas lo son siempre. Algunas solo tardan 100 años en presumirse, pero no todo es sobre los signos de dólar. La decisión de Rusia de dejar Alaska aún la persigue. Hay 9 bases militares mirando directamente al otro lado del estrecho de Bering. Alaska no solo le dio a Estados Unidos un pedazo de tierra fría, le dio ventaja, un arma congelada en el tablero de ajedrez del Pacífico. Desde ahí, Estados Unidos podía mostrar su fuerza al otro lado del mundo, mientras mantenía su territorio principal envuelto en una manta acogedora de seguridad. Y esa no fue la única jugada audaz. El país que se liberó de un rey luego ayudó a destronar a otro. En un paraíso tropical en 1810, el rey Kamehameha yo había hecho lo imposible. Había unido las islas en un solo reino, pero eso tenía sus condiciones. Patrocinadores occidentales financiaron el sueño y ahora exigían devolución del favor. A finales de 1800, la monarquía hawaiana estaba rodeada, superada en número, en armas y en dinero, tiburones en el agua y tiburones en los barcos. En 1887, una banda armada llamada los Fusileros de Honolulu apareció. Llegaron con sonrisas y rifles y le hicieron al rey una oferta que no pudo rechazar.
La llamaron la Constitución de la Bayoneta, no como apodo, sino como advertencia. De un día para otro, el poder real se esfumó. Fue reemplazado por barones del azúcar y empresarios que manejaban las islas como una empresa, solo que con mejor clima y surf. 5 años después, el grupo se reunió de nuevo con nueva imagen. El club de anexión suena inofensivo, como un equipo de debate de preparatoria, excepto que su tema era el imperio. 5 estadounidenses, un británico y un alemán. Elenco pequeño para un gran robo. Cuando la reina Liliuokalani quiso recuperar el trono, actuaron rápido. Ahora eran el comité de seguridad, suena tranquilizador. Luego te das cuenta de a quiénes se referían con seguridad. Solicitaron protección a 162 marineros estadounidenses. El 17 de enero de 1893 todo acabó antes de que alguien sudara. Rápido, sin sangre y eficiente. Un golpe realizado con la precisión de una fusión empresarial. No fue sino hasta 1898 que Estados Unidos finalmente admitió que tenía un problema de imperio y que le gustaba. El presidente Grover Cleveland se oponía a anexar Hawái y criticó el golpe como un padre decepcionado. No estoy enojado, solo no es constitucional. Pero su sucesor era como el tío buena onda. Siempre llega tarde, rompe las reglas y compra fuegos artificiales a los niños. Ese año estalló la guerra hispano-estadounidense y Estados Unidos pasó de ser un país a un competidor. El imperio de España estaba desesperado, como un youtuber buscando likes, y Estados Unidos apareció como MrBeast, más grande, con más presupuesto, más ruidoso y con tendencias sociópatas hablando de youtubers. Si estás disfrutando estos análisis profundos de mapas, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Es lo único que evita que mi brújula interna gire sin control. Estados Unidos comenzó a acumular territorios como si fueran cartas de Pokémon. Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Hay que atraparlos todos. Edición Imperio. Sin embargo, la guerra hispano-estadounidense fue más importante que solo los territorios que le dio a Estados Unidos. Y del caos surgió Theodore Roosevelt, el mismísimo jinete rudo, parte soldado, parte showman, 100% bigote, una guerra, un caballo, celebridad instantánea. ¿Quién necesita TikTok? Sus enemigos intentaron enterrarlo en la política. Gobernador de Nueva York, luego vicepresidente. La manera perfecta de mantenerlo ocupado y lejos del verdadero poder, hasta que McKinley fue asesinado. De pronto, el hombre incontrolable estaba en la oficina oval. Roosevelt siempre miraba hacia afuera. Francia había intentado abrir un canal a través de Panamá y casi se ahoga en el lodo. Roosevelt vio ese desastre y pensó, desafío aceptado. Un atajo entre océanos, una bisagra para el comercio mundial, un monumento a la fuerza de voluntad estadounidense, una picadura de mosquito a la vez. En ese entonces, los barcos que viajaban entre el Atlántico y el Pacífico tenían que rodear toda Sudamérica, un viaje de 14,000 millas por el Cabo de Hornos. Estaba lleno de tormentas, motines y miseria, y era costoso. Era como si Amazon quisiera entregar un paquete durante un huracán. Roosevelt quería cambiar eso. Quería enfrentarse a la naturaleza y darle un knockout. Al principio parecía posible. En 1903, Roosevelt acordó con Colombia, que controlaba Panamá, pero el Congreso colombiano se volvió codicioso. No había suficientes ceros en la letra pequeña, así que mataron el acuerdo y el sueño del canal de Roosevelt, por ahora. Roosevelt no aceptaba un no por respuesta cuando Colombia rechazó el acuerdo del canal. No se compadeció de sí mismo, se tronó los nudillos. Este era el tipo que boxeaba en la Casa Blanca, luchaba con reporteros por diversión y pensaba que la diplomacia significaba hablar suavemente mientras tenía toda una armada. Entonces lo resolvió por su cuenta. Envió buques de guerra de Estados Unidos para observar la independencia de Panamá, que coincidió con la llegada de esos barcos. Pura coincidencia. Para finales de 1903, Roosevelt ya no hablaba con Colombia. Platicaba con Felipe Navarilla, ingeniero francés del fallido proyecto del canal, quien de alguna manera ahora representaba a Panamá, un país en el que ni siquiera vivía. ¿Cuáles son las probabilidades? Hicieron un trato que haría sentir orgulloso a cualquier agente inmobiliario. Panamá recibió 10 millones y una asignación anual. Estados Unidos obtuvo el control permanente de una zona de 10 millas del canal. Nada mal para una revolución que duró menos que un 14,000 millas. Ahora de 5,000 millas, el mundo se redujo, Estados Unidos creció y la geografía sufrió. Actualmente, el Canal de Panamá mueve cerca del 6% del comercio marítimo y casi la mitad del tráfico de contenedores de Estados Unidos. Convirtió el mapa del mundo en un atajo y le dio a Estados Unidos un truco estratégico.
La Marina ahora podía moverse entre océanos en días en lugar de semanas. Roosevelt llamó al canal su mayor victoria en política exterior, y pocos se detuvieron a preguntar qué pensaban Colombia o Panamá. Las superpotencias no piden permiso, solo redibujan el mapa. Estados Unidos se unió oficialmente al club y el canal era su membresía. La zona del canal eventualmente regresó a Panamá. La influencia de Estados Unidos sigue presente. La Marina de los Estados Unidos aún está, como ese ex que no se va. Pero el canal no solo cambió la geografía, también cambió el poder y le dio a Estados Unidos una nueva arma: el dólar. Guillermo Howard Taft tomó el mando de Roosevelt en 1909. Un bigote por otro, uno salió y el otro entró. La diplomacia de cañoneros salió y entró la diplomacia del dólar. Préstamos y acuerdos comerciales en lugar de acorazados. Menos explosiones, más bancos. Con el secretario de Estado Philandro C. Knox, un nombre que suena tanto a rico como a culpable. Taft priorizó esta estrategia de anteponer el dinero en el Caribe, América Latina y China. Roosevelt había probado la idea antes. En la República Dominicana, intercambió préstamos por el control de su sistema de aduanas. Básicamente, cobradores de deudas con banderas. Taft no solo copió la jugada, la hizo a lo grande. Luego, en Nicaragua, derrocó al dictador José Santos Zelaya como si estuviera limpiando espacio en un tablero de Monopoly. El Congreso protestó. Taft se encogió de hombros. Firmó una orden ejecutiva y con la democracia en pausa, resolvió el problema. En China, el plan fracasó porque era muy grande, dividido y había muchos imperios compitiendo. Estados Unidos intentó comprar influencia, pero China no aceptaba ofertas. Peor aún, eso dañó más las relaciones con Japón. Por suerte, nada malo ocurrió ahí. Afortunadamente, Taft no lo vio. Él realmente creía que el dinero podía comprar la paz, que la estabilidad financiera de alguna manera crearía estabilidad política. Era el tipo de persona que prefería dar la mano en vez de pelear. ¿Su predecesor? No tanto. Roosevelt disfrutaba de cualquier pelea. Las armas abrían puertas, pero los dólares las mantenían abiertas. 3 décadas después, la misma lógica pasó de los acorazados a las hojas de balance, como veremos más adelante. Así que, volviendo a él, Roosevelt había tenido problemas con Colombia y Panamá, claro, pero su verdadera pelea fue en casa contra un hombre que hacía que el capitalismo pareciera un deporte de contacto. John D. Rockefeller era rico, ridículamente rico, todo gracias al auge industrial de Estados Unidos. Pero no solo el petróleo impulsaba su imperio, también lo hacían los trámites, los favores y las salas llenas de humo. Su modelo de negocios no era un mejor producto a mejor precio, era una masacre. En 1871 nació la South Improvement Company. Nombre olvidable, propósito terrible, un pacto secreto entre las grandes petroleras y los grandes ferrocarriles. De la noche a la mañana, Rockefeller se volvió un verdadero Pac-Man. Compró una refinería tras otra. Para 1900, no solo controlaba la industria petrolera, él era la industria. En 1906, el Departamento de Justicia de Roosevelt demandó a Standard Oil por ser un monopolio ilegal. El juicio se prolongó durante años porque Rockefeller seguía evadiendo las citaciones como si fuera alérgico a ellas. Pero cuando se dictó el veredicto, Standard Oil no murió. Simplemente volvió a aparecer, más pequeña, rápida y rica que antes de hacer justicia. Dicen que es porque Rockefeller se volvió más rico. La compañía quebrada se dividió en partes con nombres familiares. ExxonMobil, Chevron y JD tenía acciones en todas ellas. Cuando los autos conquistaron Estados Unidos, Rockefeller no estaba destruido. Sentado en una silla de cuero, veía cómo su imperio fragmentado llenaba cada tanque de gasolina en Estados Unidos, girando su bigote como un villano de caricatura. En la Primera Guerra Mundial, Washington comprendió que las guerras dependen del petróleo. Los legisladores se preocuparon por la duración del suministro en Estados Unidos. Los tanques estaban llenos, pero el futuro funcionaba con los últimos vapores. Estados Unidos, con influencia por su ayuda en la guerra y las deudas de Gran Bretaña y Francia, les cobró la cuenta. Europa quería mantener los campos petroleros del mundo cerrados como un club privado. Estados Unidos abrió la puerta de golpe y lo llamó una política de puertas abiertas. Democracia, según la traducción, es perforar donde queramos. Todo inició en Irak, donde empresas de Estados Unidos entraron junto a socios británicos y franceses. En 1928, Standard Oil de California halló petróleo en Bahrein. 5 años después, Tejaco de Arabia Saudita se sumó. Pronto, empresas de Estados Unidos y Reino Unido repartían América Latina como un buffet de negocios. Para la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no solo nadaba en petróleo,
Era como Rico McPato zambulléndose en él. Alemania invadió Rusia por un objetivo, y Japón atacó a Estados Unidos tras perder el 90% de su suministro por los estadounidenses. El manual de monopolio de Rockefeller se había globalizado, estaba guiando la política exterior de Estados Unidos. Solo que esta vez, el premio no era solo el petróleo, era el mundo entero. Has escuchado el término República Bananera antes, no la tienda de ropa, sino la cosa real. Todo comenzó con una compañía bananera real. En serio, la United Fruit Company no solo vendía fruta, construyó un imperio a partir de ella. Ferrocarriles, puertos y líneas de telégrafo hicieron de la mitad de Centroamérica su cadena de suministro. Ya no era agricultura, era gobernar países. Las plantaciones tenían banderas, nada más oficial, y sus tentáculos llegaban a Washington. John Foster Dulles, luego secretario de Estado, era abogado de la compañía. Su hermano Alan Dulles, futuro director de la CIA, integraba su junta directiva. 2 hermanos, 2 ramas del gobierno. Los nombramientos llegaron en un momento conveniente. Guatemala eligió en 1951 a Jacobo Arbenz como presidente educado, progresista y popular. Al año siguiente, firmó una ley que redistribuía tierras ociosas, 224 acres por familia. A los pobres les encantó, a United Fruit no. La empresa tenía tanta tierra sin usar que podría crear su propio código postal. De repente, Arbenz no era solo un reformista, era un comunista, del tipo Moscú en la selva. Washington entró en pánico, o fingió hacerlo cuando la reforma agraria de Guatemala amenazó el imperio de United Fruit. La compañía no entró en pánico, hizo una llamada directa a Washington. En 1954 fuerzas apoyadas por Estados Unidos entraron y el presidente Arbenz salió. United Fruit se quedó con la tierra y Guatemala tuvo una guerra civil de décadas. El golpe vino envuelto en el típico papel de regalo del anticomunismo. Pero el verdadero crimen de Arbenz fue intentar modernizar sin un pase de permiso aprobado por Estados Unidos. United Fruit operaba como algo salido de una pesadilla cyberpunk. Tropas corporativas en la selva, ejecutivos en Washington, propaganda girando más rápido que un ventilador de techo en julio, desarrollo del progreso. Era un imperio con mejor imagen, una empresa privada manejando la política exterior desde una oficina de esquina. Sin uniformes, sin banderas, solo membrete, y la marca sigue existiendo. Solo pasó por algunos cambios de vestuario. United Fruit pasó a ser United Brands en los 70 y luego Chiquita en los 80. Esa calcomanía azul y amarilla en tu plátano es historia. Sonriéndote, de nada por el golpe de Estado. Aunque a veces Estados Unidos ni los necesita. A veces solo envía una factura. Aunque tiene casi 38 billones en deuda y ha subido su límite de endeudamiento, como al aumentar mi tarjeta de crédito, Estados Unidos nunca se ha declarado en bancarrota. Estados Unidos escribió las reglas de la economía global y luego firmó su propio nombre en la parte superior. ¿Qué tan simple es eso? Bretton Woods, un resort de montaña en New Hampshire, donde el dólar se volvió la medida mundial. Ahí, en 1944 se decidió el futuro del dinero entre café y agotamiento. El objetivo, evitar que ocurriera otra Gran Depresión. Nadie se ponía de acuerdo en cómo hacerlo. 2 hombres se enfrentaron aparte. John Maynard Keynes, la estrella de rock de la economía británica. ¿Eso realmente existe? Keynes todavía se aferraba a la idea de que el imperio tenía algo que decir. Se fue. Por su parte, los estadounidenses ya habían dominado al mundo con líneas de producción y bonos de guerra. Keynes propuso algo audaz, un banco central global, la unión de compensación, con su moneda neutral, el banquero Kashi. Cada nación podría endeudarse hasta un límite y reciclar excedentes. El equilibrio era sueño, la estabilidad meta. Piénsalo como socialismo para el comercio, educado, matemático y británico. El plan de América era más simple y restringido, al menos en papel, respaldado por oro y monedas nacionales. Una manera cortés de decir: confía en nosotros y nunca tendrás que leer la letra pequeña. Pero Bretton Woods no fue una negociación, fue teatro. Estados Unidos no entró para debatir con el Imperio Británico, entró para embargarlo. Estados Unidos fabricaba el doble de aviones y 7 veces más barcos que Gran Bretaña, y los británicos pagaban por todo. A crédito estadounidense, su deuda era el doble del tamaño de toda su economía y se la debían a las mismas personas. Gran Bretaña sonreía mientras usaba al máximo su tarjeta de crédito en la tienda de Estados Unidos. Y para dejarlo aún más claro, las tropas estadounidenses ahora estaban estacionadas en las colonias británicas por motivos de seguridad. Obviamente, el imperio todavía ondeaba la Union Jack.
Pero Washington tenía las llaves, así que Estados Unidos se quedó con el oro, literalmente. Keynes ganó rondas en Bretton Woods, pero Harry Dexter White del Tesoro de Estados Unidos, obtuvo el trofeo. En 1945 su versión se realizó. Las monedas de los países miembros del Fondo Monetario Internacional se mantendrían dentro de un 1% del dólar estadounidense, y el propio dólar estaba vinculado al oro a $35 la onza. No la libra, no el banquero idealista de Keynes. El dólar, la nueva vara de medir para el planeta, que le dio a Washington algo mejor que el poder de un imperio. Con el dólar como referencia mundial, Estados Unidos pudo reconstruir Europa, financiar aliados y comprar influencia al por mayor. Eso era la diplomacia del dólar. 20, la misma arrogancia, menos cañoneras. Pero luego, en 1971, Nixon rompió la regla de oro en dos. Terminó con la convertibilidad del dólar. ¿No debió colapsar todo el sistema? Nixon tenía un plan de respaldo, uno que funcionaba con petróleo y pura confianza estadounidense. Estados Unidos ya había practicado este tipo de control a la antigua. En 1953, la CIA y el Military Intelligence, SEIS británico, ayudaron a derrocar al primer ministro iraní Mohammad Mossadegh. Tras nacionalizar el petróleo occidental, el Shah regresó y Estados Unidos mantuvo acceso seguro al petróleo. Avancemos rápido hasta 1971, y esa lógica se volvió global. El oro quedó fuera, el petróleo quedó dentro. El dólar ahora se respaldaría con barriles, no lingotes. Petrodólar, un nombre mucho mejor que el del banquero. El sistema era tan poderoso que convirtió la energía misma en moneda estadounidense, y el mundo nunca dejó de pagar la factura. El petrodólar se impuso sin mucha resistencia. Es difícil resistirse cuando estás en bancarrota. En los años 70, Europa aún limpiaba el desastre provocado 30 años antes para reconstruir aliados y frenar el comunismo. Washington lanzó el Plan Marshall, 133.000 millones, que serían unos 150.000 millones hoy en día, para impulsar la recuperación de Europa. No fue caridad, sino un pago inicial. 16 países recibieron ayuda para volverlos clientes leales. La libertad llegó con crédito en tiendas. Luego la OTAN unió la seguridad de Europa Occidental a Estados Unidos, como una cuenta bancaria compartida. El artículo 5 prometía defensa. El artículo 2 susurraba coordinación económica, redactado por Canadá, sí, pero escrito en perfecto americano. Entre líneas decía: mantengan sus economías compatibles con las nuestras. La estabilidad financiera de Europa dependía directamente de la economía de Estados Unidos. Washington tenía la contraseña del Wi-Fi. La OTAN no solo era un escudo, también un centro comercial. Después de que la Segunda Guerra Mundial destruyera las fábricas de Europa, Estados Unidos llegó con estantes llenos de equipo militar. El Walmart de armas. Compra hoy, reconstruye después. La oferta nunca terminó. El 63% de los contratos de defensa de la Unión Europea entre 2022 y 2023 fueron para empresas estadounidenses. Cerca de 2/3 del gasto en seguridad europeo vuelve directamente al Atlántico. Primera clase, y el gran plan para diversificar es bajar ese número al 50% mitad de precio, como si eso fuera independencia. La OTAN no es solo una alianza, es una cinta transportadora. Entran euros, salen dólares, misiles entre ambos, sistema equilibrado. Si resulta que vives en Washington, Estados Unidos mantiene al menos 128 bases militares en 49 países. Suena como un imperio, pero no lo es. Bueno, al menos no oficialmente. No son conquistas, son asociaciones. Las naciones anfitrionas invitan tropas y algunas cubren gastos. Japón gasta cerca de 86.000 millones cada 5 años. Cubriendo el 75% del costo para alojar a más soldados estadounidenses que en cualquier otro país. La renta se paga, banderas incluidas, pero las bases resultan incómodas. Los tanques no son sutiles, así que Washington aprendió a proyectar poder de una manera diferente. Menos botas, más cultura de espectaculares. Hollywood se convirtió en el motor del poder blando de Estados Unidos. Edison creó la cámara, California el imperio. Los cineastas huyeron de la costa este gracias a las tarifas de patentes de Edison. Luego vino el mayor giro argumental en la historia del cine. Hitler expulsó a los artistas judíos de la próspera industria cinematográfica de Alemania, una de las mejores del mundo. Ellos huyeron a Estados Unidos, los nazis perdieron a sus cineastas y eventualmente la guerra. A partir de ahí,
Hollywood no solo hacía películas, creaba leyendas. Las 50 películas más taquilleras siempre han sido de estudios estadounidenses. En 2024, las producciones estadounidenses aún lograron el 69.5% de la taquilla mundial, aunque bajaron del 85.6% en 2014. Pero sigue siendo suficiente para que La Libertad parezca una franquicia. Incluso la tecnología que la revoluciona, el streaming, es de Estados Unidos. El medio cambió el mensaje, ¿no? Todavía ondea la bandera de las estrellas y franjas, ahora almacenando en buffer en 4K. Netflix ahora tiene más de 301 millones de suscriptores en todo el mundo. Claro, hay mucho contenido japonés y surcoreano, pero no te engañes, sigue siendo una exportación estadounidense, solo que con subtítulos, sin cines ni salas, solo un teléfono. Imperialismo cultural con reproducción automática. Esos teléfonos son principalmente estadounidenses. Aproximadamente 14.000 millones de personas usan iPhones. Eso es una de cada 5 personas viviendo en el ecosistema de Apple. Los otros 36.000 millones usan Android, software de Google, con sede en California. Hasta los Samsung usan código de Estados Unidos. El imperio funciona con actualizaciones y a veces sobrecalienta a la propia Google, un oráculo global que controla el 90% del tráfico de búsquedas en el mundo. La palabra Google se convirtió en un verbo. Al parecer, decir búscalo tomaba demasiado tiempo. Desde Tokio hasta París y São Paulo, ahora el planeta busca información en inglés. Cada búsqueda, cada curiosidad, cada momento de pánico nocturno, todo pasa por los mismos servidores en Silicon Valley. Claro, China recopila más datos, pero lo hace como un portero de antro. Ruidoso, algo agresivo y revisando identificaciones. Estados Unidos lo hace como un mayordomo, educado, silencioso y ya sosteniendo tu teléfono en una bandeja de plata. Es un imperio por conveniencia, sin armas, sin discursos, solo una ventana emergente que dice, aceptar todas las cookies y de alguna manera siempre lo hacemos. En Estados Unidos las empresas privadas recolectan datos, permitiendo a Washington negarlo plausiblemente. No te estamos vigilando. Nuestros socios, como Google, desarrollan sistemas en la nube y entrenan inteligencia artificial para el Pentágono con fines militares. Silicon Valley está subcontratando para el imperio. La línea entre gobierno y empresas no está difusa, sino subcontratada. Todo comenzó en la Guerra Fría. La ciencia y la paranoia salieron en una cita doble. Los años 50 y 60 fueron una competencia tecnológica, capitalismo contra comunismo, pero con cohetes en lugar de árbitros. Los soviéticos tomaron la delantera en 1957 con Sputnik, una esfera metálica que alarmó a Estados Unidos. Inventaron la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de la nada, y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio llamó a International Business Machines con una solicitud, una computadora que quepa en una nave espacial. International Business Machines dijo que era imposible. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio les dio 26 millones y de repente lo imposible se volvió posible. Consiguieron una máquina de 60 libras para los cohetes Géminis y funcionó. Géminis llevó a Apolo, Apolo llevó a la Luna, un pequeño paso para un hombre, un gran contrato para International Business Machines. El verdadero salto a la Luna ocurrió cuando las minicomputadoras espaciales impulsaron el dominio tecnológico de Estados Unidos. Apple, Microsoft, Intel, todos descendieron de esa carrera financiada por el gobierno para superar a los soviéticos en nerdismo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas consiguió carteles de propaganda y Estados Unidos lanzamientos de productos. La Guerra Fría no terminó solo con desfiles de la victoria, terminó con sistemas operativos, la hoz y el martillo se desvanecieron y el logo de Apple se encendió. Estados Unidos nunca tuvo que llamarse a sí mismo un imperio. Los recibos contaban la historia. Desde Luisiana hasta Silicon Valley, la conquista llegó con contratos y todos firmaron. Gracias por acompañarme. Si te gustó el video y quieres ver más, suscríbete y activa notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias y nos vemos en MadPack.